Nos acompaña Juan José Molina, exdiputado y coordinador nacional del Movimiento Avanzada Progresista. Una buena tarde, Juan José, un placer saludarte. Muy buenas tardes, Carlos. Bien, ¿me escucha, Juan José? Bien, ¿quién podría, me pregunto yo, Juan José, quién podría molestarse sabiendo que al día de hoy recibió un beneficio del gobierno y no tiene la titularidad, el título de propiedad del documento que lo acredita como dueño? Es decir, en Venezuela se ha perdido la propiedad, aunque el gobierno sigue hablando de que ha trabajado precisamente para que el poder esté en el pueblo. ¿Quién puede molestarse porque la Asamblea Nacional haga esta ley que además beneficia a personas que están incluso dentro de las filas del chavismo? Sí, bueno, nosotros en realidad hemos visto que la actitud del gobierno frente a lo que significó la victoria de la unidad democrática en el 6 de diciembre ha sido una situación muy dolorosa para el gobierno, toda vez que ellos pensaban que iban a obtener una victoria sobre la unidad, y no fue así. Ahora bien, la unidad, ¿a qué viene el Parlamento? A restituir la institucionalidad y a entregarle, en el caso de las viviendas al pueblo venezolano que ha sido adjudicado con viviendas de la Misión Vivienda, entregarle entonces la propiedad de esas unidades que le garantizan a esos tenedores la posibilidad de transferirla, venderla o utilizarla como es lo que la gente quiere. Aquí en Venezuela había un déficit de más de 3 millones de viviendas. El gobierno en los últimos 17 años lo único que ha logrado entregarle a los venezolanos ha sido 1 millón de viviendas declarado por el propio gobierno, y eso pues ha sido de verdad devastador frente a lo que ha sido la realidad que tiene el pueblo de la necesidad de esas unidades habitacionales. Juan José, y hay que decirlo, esto no es nuevo. Cuando en el pasado se entregaban viviendas de interés social, se entregaba la propiedad de la vivienda o se daba un crédito con interés muy bajo, cuando era una vivienda que construía una institución del gobierno, del Estado venezolano. ¿Qué pasa ahora que le preocupa tanto al gobierno? Incluso Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional, le dijo al presidente Nicolás Maduro allí cuando fue a entregar su memoria y cuenta: mire, presidente, no hay problema, le ponemos en la ley que el gobierno de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro entregó la vivienda, pero esas personas necesitan su título de propiedad. Ahora, se ha hecho, Juan José, un sondeo incluso con las personas que viven en esos conjuntos de Misión Vivienda Venezuela sobre la necesidad de tener la titularidad, la importancia que tiene para el desarrollo de la familia como tal. ¿Se ha hecho ese trabajo? Sí, en cuanto a lo que ha sido la disposición del Parlamento a entregar esa propuesta, ese proyecto de ley, hubo previo, pues como lo ordena en la propia Constitución, de verificar la necesidad que tiene la implementación de la misma. Nosotros en Venezuela se hizo y se viene haciendo desde hace muchos años un seguimiento a la cantidad de viviendas que se vienen haciendo. Sabemos que no todas las viviendas que dice el gobierno que fueron 1 millón son viviendas construidas por la Gran Misión Vivienda. Hubo muchas viviendas que fueron expropiadas a promotores y a constructores privados. Hay muchas viviendas que están siendo entregadas es a través de promotores privados y el gobierno se arroga la propiedad de esas viviendas y las hace ver como que son viviendas entregadas por el gobierno, pero en definitiva yo creo que lo más importante es que quienes estén en este momento ostentando la propiedad de una de esas unidades tenga entonces la titularidad que la ley exige. Entendemos que el gobierno no ha cobrado o no ha pedido una contraprestación económica por la adquisición de esas viviendas. Nosotros creemos que tiene que hacerse un cierto ajuste en lo que es la propuesta. En este momento la ley se aprobó en primera discusión. Hay una segunda discusión en donde se pueden modificar muchísimas cosas. Por ejemplo, ahí observamos que muchos de los terrenos y de las propiedades que se entregaron a usuarios de esas propiedades se construyeron en terrenos que hasta la fecha no han sido cancelados. Se demolieron viviendas o propiedades sobre esas unidades de terreno, y eso tiene que resarcirse a los propietarios que fueron de alguna manera expropiados de esos terrenos para la construcción de la Gran Misión Vivienda. Así que nosotros creemos que es importante que se haga una ley que le dé equidad a todos, a quienes usan, a los que van a usar la vivienda y a quienes entregaron los terrenos. Así que eso va a darse en la segunda discusión, ahí serán todos los ajustes, los diputados entregarán las propuestas en cada uno de los artículos que tiene la
ley de otorgamiento de la titularidad de las propiedades de la Gran Misión Vivienda. En este caso es una propuesta de 10 artículos, 13 artículos, perdón, y eso hay posibilidades ciertas de modificar, hacer algunos ajustes y que nosotros pues le garanticemos a los tenedores de esas viviendas la posibilidad del disfrute, uso, goce y disposición de las mismas. José, yo creo que eso es precisamente lo que le preocupa al gobierno revolucionario en Venezuela, lo que hay detrás de toda esa misión vivienda, la carrera que se hizo en Venezuela, expropiando a personas serias, a familias honestas, y que pues pudiera todo esto salir a la luz pública luego de la aprobación de esta ley. Sin embargo, lo que importa ahora es que se va a dar este beneficio, que los venezolanos beneficiados, valga la redundancia, con ese programa del gobierno revolucionario, la ha dicho la Asamblea Venezolana que no tiene problema en reconocer eso, se va a enfrentar con un monstruo que es el Poder Judicial. Ley que no le gusta al gobierno de Nicolás Maduro, la lleva a la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela al Tribunal Supremo de Justicia en recurso de interpretación, y así como sucedió cuando se declaró el desacato de la Asamblea Nacional, va a ir sucediendo, Juan José, con cada una de las leyes que le molesta al gobierno que apruebe esta Asamblea Nacional, ahora de mayoría opositora. ¿Qué puede pasar, Juan José, si el día de mañana... Yo pienso que... ¿Qué puede pasar si el día de mañana, Juan José, se dan estas leyes, el Tribunal Supremo entra en conflicto con el Parlamento venezolano? ¿Quién pone orden en Venezuela? Bueno, mira, yo estoy convencido de que en este caso el Tribunal Supremo de Justicia debe hacer justicia. Lo que se está haciendo con los venezolanos que no poseían vivienda, que vivían en sectores de verdad inhábiles para la convivencia y el ejercicio de la ciudadanía, las personas que se vieron afectadas por el tema de las lluvias en el 2010 que afectaron a muchísimos venezolanos, toda esa serie de situaciones que se presentaron en el país, el gobierno revolucionario se había comprometido a subsanar y a sanar, en este caso, la situación con entrega de viviendas de manera masiva a la gran cantidad de gente que quedó pues sin vivienda, que se vieron desamparadas ante las situaciones de emergencia que se presentó en el 2010. Ahora bien, entendemos que el gobierno va a ser el primer beneficiario de lo que significa la entrega de propiedad a esos ciudadanos, y no entendemos las razones por qué se niegan ellos a entregarle a los ciudadanos esas viviendas. Pensamos que seguramente también así habrán asumido una posición frente a los que se robaron los reales del país, frente a los que robaron inmensas cantidades de plata que a ellos aparentemente tampoco les importa. Yo creo que los venezolanos tenemos que, desde el 6 de diciembre, que asumimos desde la unidad una posición institucional, tenemos que darle al país lo que significa pues esa garantía de que este Estado democrático, social, de derecho y de justicia que reza en la Constitución debe garantizarle a todos y cada uno de sus ciudadanos esa propuesta constitucional. Así que el gobierno, estoy seguro que a través del TCJ va a recibir la primera, desde mi punto de vista, la primera negativa frente a lo que va a significar ese proyecto de ley que le otorga a los ciudadanos la titularidad de sus propiedades y de sus unidades de vivienda. Ese es Juan José Molina, exdiputado y coordinador nacional del Movimiento Avanzada Progresista. Mil gracias por acompañarnos aquí en la tarde de NTN 24. Un privilegio. Saludos a todos tus escuchas y muy buenas tardes a todos. Gracias. Hasta la próxima, Juan José. Un placer.